30 años. Se dice fácil, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo fue que llegamos aquí? Así es. Me acuerdo que fuimos enviados de la Ciudad de México a una pequeña célula que supuestamente estaba en Querétaro, y otra pequeña célula que estaba en San Juan del Río, de la cual teníamos que hacernos cargo. Era más o menos el tiempo en el que sucedió el terremoto. Entonces nos dimos a la tarea de venir a Querétaro para buscar casa. Obvio no la encontramos. Toda la gente que se había venido de la Ciudad de México para Querétaro, ¿te acuerdas? Ya no encontramos casas donde vivir. Y alguien nos invitó a San Juan del Río a comer. Así es. Esa pareja nos dio bien rico de comer, platicamos, nos dijeron que después de comer vamos a darles un tour por la ciudad. Ellos vivían en la calle de Zaragoza. Y caminamos por toda esa calle, llegamos a una parte donde estaba adoquinado, donde ya no transitaban los carros, y de repente volteamos hacia la derecha y vimos esa casa color Pepto-Bismol. Color rosa, fluorescente, casi. Sí, y me acuerdo que el hombre que venía con nosotros dijo, mira, la casa de fulanito de tal está en renta, y se metió como Pedro por su casa, tomó el teléfono de la misma casa, le llamó a la dueña para preguntarle cuánto cobraba de renta, y sin consultarnos y sin nada, simplemente hizo el trato con la señora, y cuando terminó de hablar nos dijo, está rentada la casa. Eso fue un lunes 16 de diciembre. Y el jueves ya estábamos en San Juan del Río con la mudanza, teniendo nuestra primera reunión de oración el viernes con 6 personas, y así fue como comenzó esta gran aventura. Desde el inicio consideramos que poner fundamentos doctrinales en las vidas de las personas era de suma importancia. Entonces empezamos nuestro primer curso de doctrina, que duró nada más 60 horas, y esas personas, gracias a Dios, la mayoría terminaron el curso, y un gran número de esas personas están todavía en la congregación, muchos de ellos sirviendo. Y después empezamos con una serie de eventos evangelísticos, desayunos, conferencias evangelísticas, cenas, conferencias evangelísticas. También vino la cantante de música ranchera cristiana Nelly Núñez, tuvimos un concierto con ella. También vino el coro internacional de Fran González un par de veces, y la congregación empezó a crecer, al grado que pues ya no cabíamos en la casa, y nos prestaron un salón de fiestas, salón que teníamos que llegar a limpiar los domingos en la mañana, recoger botellas, y decían algunos que hasta teníamos que recoger y sacar borrachos, pero pues eso fue nada más de broma, ¿verdad? Y entonces después, por cuestión religiosa en la ciudad, se le dijo a la dueña del salón que se le iba a confiscar el lugar si nos lo seguía prestando. Nos fuimos a otro salón de una caja popular, y luego un tercer salón de otra caja popular, al grado que por fin ya nadie nos quería rentar ni prestar un salón para hacer nuestras reuniones. En un día domingo tuvimos que ir a reunirnos al aire libre frente a la cortina de la presa de la estancia, ahí cerca de San Juan del Río. Sí. Y en ese tiempo alguno de los congregantes nos dijo que enfrente de su casa había un salón, más bien una bodega de muebles en venta. Y entonces fuimos y lo vimos y sentimos que ese era el lugar, y empezamos una cadena de ayuno y oración, veladas de oración, y Dios nos dio al mes ese lugar, no en renta, sino en compra, y ya fue nuestro, gracias a Dios. Así es, eso fue milagro tras milagro, y de una manera sobrenatural llegó la provisión, y bueno, inauguramos el lugar con un congreso de niños. Así es, desde el principio los niños han sido una parte muy importante del Ministerio de Restauración Familiar Cristiana. Siempre hemos visto que los niños no son nada más entretener a los niños mientras los padres reciben la bendición, sino que los niños son la presente generación, ya están aquí, y necesitamos formarlos desde su niñez para servir al Señor. Recuerdo cómo llegamos al edificio de Río Conca, cuando limpiamos y tuvimos a los niños, y luego comenzaste a
a tener la visión de dónde iban a estar las oficinas, los salones, el auditorio y bueno, la gente estaba muy entusiasmada, muy emocionada. Teníamos oración, teníamos ya los domingos nuestras reuniones, la gente estaba muy contenta y recuerdo que se empezaron a hacer las excavaciones para poner la cimentación de lo que ahora son las oficinas, de los que fueron los primeros salones de los niños, pero vimos que había posibilidad, de hecho ya estaba la mitad de las bardas para un segundo piso en la planta de arriba, entonces comenzamos lo que es las escaleras y todo lo que es el auditorio y precisamente cuando estaba en obra negra, recuerdo muy bien que estábamos con los hoyos de las ventanas, todavía no había ventanería y todo eso, que se nos colaba la lluvia y el viento y todas estas cosas. Así es. Me acuerdo que hubo una serie de milagros nuevamente, donde las personas empezaron a llegar a ofrecernos para poner el piso, las ventanas, el repellado, el techo, bueno, fueron una serie de cosas impresionantemente bellas. Y luego nació algo en tu corazón. Empezamos a ver una tremenda necesidad por poner nuestras herramientas al servicio de los pastores y líderes de la zona. Empezamos una reunión mensual, era un sábado cada mes, para pastores y líderes, y la idea era poner nuestras herramientas sobre la mesa para que pues ellos pudieran utilizarlas en sus iglesias. Sí. Empezaron a venir pastores de diferentes partes de la región, venían de Guanajuato, del estado de Hidalgo y a veces del Distrito Federal y algunos lugares más, San Luis Potosí, y pues les dedicábamos un día completo de enseñanza. Vinieron muchos maestros, algunos de esos maestros ya están con el Señor, ¿verdad? Pero sí, cómo nos bendijeron. En este tiempo hemos descubierto que tenemos mucha de esa enseñanza grabada y se está pasando todo a MP3 para que esta generación también la pueda aprovechar. Llegamos a juntar en ese tiempo 40, 50 pastores y líderes en cada reunión. Sí, me acuerdo que había un movimiento tremendo de los servidores porque se les daba de comer, se les daba de desayunar, la gente donaba lo que se les iba a dar a los pastores y se les recibía con mucho amor, con mucho cariño y teníamos tiempos de convivencia muy, muy hermosos. Después el nombre se le quedó de EMA, Escuela de Ministerio Activo. Sí. Que nuestra idea era dar enseñanza o herramientas a los que estaban activos en las iglesias en diferentes áreas de servicio y ministerio. Así es. Todos los planes y todo lo que en ese tiempo se llevaba a cabo. ¿Y te acuerdas cómo empezó la visión? Pues sí, la verdad es que al inicio hicimos muchas cosas sin tener una idea clara de cuál era la visión y el propósito de nuestra congregación. Y descubrimos que muchas veces hacemos actividades como iglesia porque otra iglesia las hace, porque otro ministerio las está haciendo, pero ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia en San Juan del Río? Y empezamos a buscar al Señor en tiempos de oración y empecé a recordar y lo volví a estudiar la historia del pastor Oswald J. Smith de Toronto, Canadá, que en 1928 estableció una congregación y esa congregación llegó literalmente a apoyar a más de 1000 misioneros a través de los años. Sí, pero este hermano despertó a las misiones mundiales por causa de un sueño que él tuvo. En ese sueño él se encontraba en el cielo junto al trono del Señor y estaba viendo la oscuridad inmensa que había sobre el planeta y había unas cuantas ubicaciones en la tierra donde se veían unas luces. Y él entendió que esos eran los lugares donde se estaba predicando el Evangelio. Entonces se entristeció su corazón por la inmensidad de las tinieblas y le preguntó al Señor, Señor, ¿quién irá? Y el Señor le contestó, mis hijos irán porque me aman. Y en el sueño él se quedó viendo todavía esa intensidad de oscuridad y le vuelve a preguntar, Señor, ¿y si no van? Y el Señor le volvió a decir, mis hijos irán porque me aman. Y por segunda vez le pregunta, Señor, ¿y si no van? Y el Señor le respondió, no hay otro plan. Y entonces
entendemos que ese es el plan del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y así lo entendió la primera iglesia, porque la primera iglesia se extendió sin medios electrónicos, sin todas las opciones de transporte y medios masivos que tenemos hoy en día. Se extendió por todo el mundo conocido en ese tiempo. Transformaron radicalmente su sociedad porque creyeron en la visión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y entonces la visión el Señor la empezó a aclarar. Entendimos en el profeta Habacuc capítulo 2 que teníamos que escribir la visión y declararla en tablas para que los que leyeren pudieran entenderla y correr con la visión de la casa. Así es. Entendimos también que división es tener dos visiones, tener visiones distintas. Tenemos que caminar todos en una misma mente, 1 Corintios 1:10, en un mismo parecer. Y entonces el Señor empezó a aclararnos también lo que llamamos nuestra estrategia, que son las 5 Es de la casa. Hablamos de evangelizar, de establecer, de enseñar, equipar y enviar. Evangelizar a los que no conocen a Dios, establecerlos en congregaciones locales, enseñarles las doctrinas fundamentales de Cristo, equiparlos para el ministerio y para la vida, y enviarlos para seguir el proceso de alcanzar a gente nueva para Cristo. De ahí que misiones se convierte en la declaración de la visión de la casa. Misiones, no hay otro plan. ¿Y qué queremos decir con misiones, Dani? Misiones para nosotros significa establecer el reino de Dios donde no existe y fortalecer el reino de Dios donde ya existe. Así es. Y comenzamos con la aventura de los viajes misioneros. Así es, Dios empezó a abrirnos puertas. Fuimos en cuestión de unos pocos años, empezamos a ir a Brasil, a Nicaragua varias veces, a Cuba en 6 ocasiones, sí, al norte de África, al oriente de África, a Europa y a varios países asiáticos, donde Dios empezó a abrir puertas, el norte de África y el oriente de África especialmente. Sí, me acuerdo cuando la primera vez que fuimos a India, bueno, era una experiencia totalmente transcultural y sorpresiva para nosotros. Después de viajar de Calcuta, ¿te acuerdas? A la región de Kesinga, por 18 horas en tren. Íbamos, yo era la única mujer, las mujeres no viajan en India, era la única mujer en el camarote donde íbamos, pero pues eran otras 6 personas enfrente de nosotros, mirándonos por 18 horas. Ya no sabíamos qué hacer, ya no sabíamos dónde mirar, ya no sabíamos qué platicar, porque muchos de ellos no hablaban ni siquiera inglés. Nos escucharon hablar en español, ¿te acuerdas? Y la otra parte es que recientemente había ocurrido la explosión de gas en Bhopal, de una planta química americana, y entonces odiaban en ese momento a los americanos y por eso nos veían con esas miradas. Pero cuando empezaron a escucharnos hablar en un idioma que no era inglés sino el español, de repente uno de ellos se recarga hacia adelante y nos pregunta en inglés, nos dice, ¿qué idioma están hablando? Y le dijimos, español, y nos dijo, ¿Spanish? Sí. Y le dije, sí, Spanish. ¿De dónde vienen? Le dije, México. Y sonrieron los 3 y dijo uno de ellos, tacos, tortas, Thalía. Sí, tacos, tortas, Thalía. Y nos empezaron a traer toda clase de antojitos y cosas, y fue un viaje ya más divertido por las últimas 8 horas. Sí, gracias. Toda una experiencia. Y en ese tiempo se empezó a extender a otras partes también, porque empezamos a enviar misioneros para abrir obra o para trabajar con otros grupos de misiones. En ese tiempo enviamos a Carmina a Colombia para trabajar con una escuela de sordos por 5 años. Mavi se fue a trabajar con la Alianza de Pastores Hispanos en Ontario, Canadá, con más de 60 iglesias. Y también empezamos a enviar plantadores de iglesias dentro del estado de Querétaro a diferentes comunidades y ciudades, y a algunas otras partes de México. Y también empezó tremendamente el invertir económicamente en proyectos misioneros, no solamente nuestros proyectos, sino también de otros ministerios que conocimos y que respetamos. También en ese tiempo celebramos el primer congreso
de niños enfocado 100% a las misiones mundiales. ¿Y qué pasó en ese congreso? Sí, fue tremendo porque recuerdo que los niños realmente, cuando llegó el domingo, porque era toda la semana de congreso, en donde se hicieron un énfasis tremendo sobre misiones mundiales, el corazón de Dios de ir y predicar el Evangelio. Y estábamos ya el domingo y era una cosa tremenda porque los niños cantaban las canciones, fue una alabanza y una adoración tremenda. Yo me acuerdo que yo estaba con mi guitarra dirigiendo la alabanza ahí en la plataforma y de repente estamos así en pleno auge y yo tengo una visión con los ojos abiertos. Estaban todas las banderas de las diferentes naciones colgadas en el techo en ese auditorio del Cine Bantí, ahí a donde ahora está la nueva auditorio. Y recuerdo que yo veo que las paredes del lugar se caen, entonces yo cierro los ojos, me asusto mucho ver una visión con los ojos abiertos, los cierro. La segunda vez que abro los ojos vuelvo a ver que las paredes se desploman, vuelvo a cerrar los ojos, vuelvo a ver que nuevamente las paredes se desploman y entonces puedo ver una cantidad de mujeres tremendamente lastimadas, puedo ver sus corazones sangrando, puedo ver que traen a sus niños prácticamente arrastrando con un rostros de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y entonces escucho, ¿quién irá? ¿Quién irá? Y me acuerdo que yo me postré en la plataforma con mi guitarra, obvio la gente me entendía, los niños estaban ahí, yo con mi guitarra ahí y dejo de tocar y el Señor me vuelve a hacer la misma pregunta, ¿quién irá? Y me acuerdo que yo le dije, pues yo, pero ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer con todas estas mujeres? ¿Por qué no entran ellas aquí? Y Dios me dijo, ¿qué parte de ir no entiendes? Entonces me quedó claro que habría que ir por ellas y yo en ese momento le dije, Dios, solamente dame la estrategia de cómo hacerlo, porque no sé cómo hacerlo, cómo tenemos que alcanzar a todas estas mujeres en esta ciudad tan lastimadas, una ciudad con madres solas, de madres solas con hijos, y comienza la aventura. Pues mi hermano y yo crecimos literal en la iglesia, corríamos en las bancas de la iglesia, nos dormíamos en los escalones entre las bancas cuando mis papás aconsejaban, cuando pues ellos empezaron, básicamente eran los todólogos, ¿no? Entonces hacían de todo, desde lavar los baños, barrer, trapear, pintar las paredes. Y nosotros hacíamos como que les ayudábamos de niños y corríamos por todos lados, luego hacíamos travesuras, nos metíamos a los baldíos que estaban enfrente, hacíamos un montón de cosas, pero las partes más emocionantes eran las salidas a misiones. Siempre los domingos, después del servicio, si no se quedaban a aconsejar, salíamos a una misión y me acuerdo muchísimo que íbamos a una misión en Peñamiller. Y cada viaje, sin falta, nos vomitábamos, mi hermano y yo, porque eran un montonal de curvas. Y para llegar a esa misión teníamos que cruzar un río, no había puente ni nada. Creo que ya hay, pero no sé. Teníamos que cruzar un río y teníamos una guayincita café y siempre iba retacada de gente porque iban, pues los que iban a cuidar a los niños, los que iban a la alabanza, a dar el básico, como hacemos hasta ahora, y nosotros teníamos como una camita que nos hizo mi papá atrás. Entonces cruzamos el río con la camionetita, llegamos a la misión y empezamos todo el servicio, y cuando estábamos ahí cayó un aguacerazo así, tamaño diluvio, y de regreso, obviamente el río estaba súper crecido. Pues decidimos arriesgarnos porque todos los carritos iban ahí. Mi papá se mete al río y nos llevó el río. Al final nos tuvieron que sacar los militares de ahí. Fue súper divertido porque, bueno, para nosotros de niños estoy segura que mis papás se espantaron muchísimo, pero nos sacaron los militares. Nos sacaron por las ventanas porque todo el río se estaba metiendo al carro. El carro se fue hasta por allá, lo rescataron y todavía como un mes después se le cayó una plastota así de lodo de ahí, pero pues esas eran nuestro día a día de niños. Pues a mis hermanos y a mí nos forjó el ministerio. Nació en nosotros un hambre, una sed de buscar del Señor, aunque no siempre fue así. Tuvimos tiempos muy difíciles lejos del Señor, pero ahora los tres servimos de tiempo completo en la obra y yo sé que
cada uno de nosotros continuará lo que mis padres iniciaron de alguna forma en cada uno de nosotros, de la forma como Dios nos llamó. Yo puedo decir que a mí me ha confirmado un llamamiento a las naciones. Desde niña tuve sueños muy específicos de lugares específicos en India y de otros países, pero más en específico sobre India. Y después de muchos años el Señor trajo eso otra vez a mi vida. Cuando yo regresé a los caminos del Señor, Él empezó a confirmar esto a través de revelaciones y incluso sueños que yo había tenido de niña. Él los confirmó con imágenes igualitas. Hagan de cuenta que yo había tenido pesadillas que yo pensaba que eran pesadillas de cualquier niño, y cuando fui más grande el Señor me mostró esas mismas imágenes que tenían un significado, un propósito, incluso lugares específicos en India con la frontera, y tuve el privilegio de estar sirviendo ahí por algunos meses. Yo sé que en su tiempo podemos regresar ahí, pero es parte del corazón misionero de esta casa, y no solamente para mi vida, sino para mis hermanos y para toda la gente que ha nacido aquí, que ha crecido aquí, incluso gente que ya no está con nosotros, pero yo sé que el llamamiento misionero sobre su vida se forjó en esta casa. Ser hijo de Esteban y Blanca ha sido una experiencia padre y también un reto, ¿no? Ha sido un reto bastante importante. Prácticamente hemos crecido en la iglesia, mi hermana y yo. Literal, pasamos muchísimas noches durmiendo en los escalones de las oficinas, en las oficinas de San Cayetano. Y bueno, ha sido sacrificar mucho, sacrificar tiempo y momentos con mis papás por estar sirviendo a la gente, por estar aconsejando. Ser pastor es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Las necesidades y las peticiones de las personas a veces no pueden esperar, y bueno, eso lo tuvimos que también vivir nosotros. Vivimos tiempos de mucha abundancia y también de mucha escasez. Cuando llegamos a San Juan, yo tenía 3 años, mi hermana tenía 1 año, y pues fue un tiempo complicado porque no teníamos un ingreso estable, no había un ingreso que nos permitiera tener una cierta estabilidad. Básicamente estábamos trabajando o viviendo el día, y mis papás pues hacían de todo lo que te puedas imaginar. Mi papá, recuerdo que arreglaba radios para la presidencia, para las patrullas, para la policía en aquel entonces, que tenía un montón de radios descompuestos. Mi papá les arregló radios durante un tiempo, y también, bueno, su afición, que es radioaficionado, le permitió traer alimento también a la mesa, pero había veces que no había de comer. Había veces que podíamos comer quesadillas o frijolitos. Mi mamá, de verdad, que tiene una habilidad impresionante para inventarse una comida deliciosa y pasarla bien. Creo que eso es lo que nos ha mantenido unidos y vivos hasta el día de hoy, porque hemos podido enfrentar las situaciones, las circunstancias que han venido a nosotros, porque hemos estado unidos, porque la pasamos bien juntos, porque nos divertimos, porque nos llevamos bien entre nosotros, porque somos una familia unida. Y bueno, lo podíamos reflejar aún en esos momentos en los que no había nada. Recuerdo una vez, no había literalmente nada, había agua en los garrafones básicamente, y no había nada más. Y estábamos sentados en la mesa, mi papá estaba a la cabeza de la mesa, y yo pude ver las caras de preocupación de mis papás de que no había nada que comer. No había jamón, no había queso, no había absolutamente nada, ni tortillas para comernos unos tacos con sal. No había nada que comer y no había dinero. Y mi mamá nos puso a orar, ¿no? A veces la fe de mi mamá nos sobrepasaba en muchos aspectos, la fe de mi papá también. Y bueno, como niños tú no estás esperando tener fe, estás esperando comer, ¿no? Estás esperando que haya juguetes, estás esperando que haya otras cosas, y la fe es lo último que te pasa por la cabeza a veces, ¿no? Pero bueno, ella nos puso a orar, nos puso a dar gracias por lo que íbamos a comer, aun cuando la mesa estaba vacía, y empezamos a orar, empezamos a agradecerle a Dios por lo que nos iba a dar de comer, y terminando de orar, sonó el timbre, y es algo que les prometo que es verdad. Sonó el timbre y era alguien de la iglesia que sintió en su corazón darnos o bendecirnos ese día, y trajo 2 cazuelas, una con un guisado y otra con arroz.
y un refresco de 2 litros muy frío, muy agradable. Y eso fue lo que comimos ese día, ¿no? Y lo comimos como por 2 o 3 días después de eso. Como eso vimos la provisión de Dios y la mano de Dios una y otra vez. Era algo pues impresionante. A veces no esperábamos que Dios nos bendijera de cierta forma. Nos regalaron infinidad de coches, camionetas. Hubo mucha gente que Dios movió para que nos pudieran bendecir. Y también a su vez nosotros regalamos muchísimos coches, ¿no? A muchos pastores que no tenían cómo moverse y sus papás pudieron sembrar en ellos. Como mencionó, ha sido un tiempo de altas, un tiempo de bajas, pero creo que sí estamos aquí primeramente por la fidelidad de Dios y también porque somos una familia unida, que nos amamos y que disfrutamos de estar juntos. Y sabemos que para esto nacimos para servir a Dios, y nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos también lo harán. Mis hijos son lo mejor que me ha pasado en la vida. Tengo 3 y los 3 son un milagro de Dios. Esteban es el mayor, tiene 8 años y él es único. Él llegó a iluminarme por completo la vida. Yo no puedo decir que no había entendido el amor de Dios, al menos en mi perspectiva humana, hasta que conocí a Esteban, hasta que vi a Esteban a los ojos, ¿no? Esteban es increíble. Tiene una personalidad tan única, es tan líder, tan propio, y dice unas cosas que te vuelven loco, ¿no? En una ocasión estábamos sentados su mamá, él y yo en la sala, y la mamá le preguntó: ¿me amas, Esteban? Y le dijo: mamá, si volviera a nacer, lo seguiría haciendo. Entonces es muy romántico, es muy él. Y bueno, AJ, que se llama Abel Judá, pero le decimos AJ, él tiene 5 años y él es un coqueto. Es el mejor abrazo que te puedan dar en la vida, te lo puede dar AJ. Es sumamente distinto a Esteban en carácter, en personalidad. Le encanta estar cantando, bailando. Si por él fuera, yo creo que sería actor desde ahorita. Le gusta muchísimo. Es muy musical, muy escénico. Si tú lo ves, todo el tiempo está queriendo como hacer algo, como bailar, brincar, actuar. Y es grandote como yo. Entonces me identifico. Creo que de los 3 es el más Wilson. Los otros 2 son más Gutiérrez, pero él es muy parecido a nosotros en sus gustos, en lo que le gusta comer, en lo que le gusta hacer. Y es muy divertido pasar tiempo con ellos. Y bueno, Manuel es el tercero, pero con él tengo un nexo, un vínculo muy fuerte. Él estuvo a punto de morir. Miriam tenía 6 meses y medio de embarazo cuando entró en una amenaza de aborto. Ella tenía una placenta previa central total y la tuvimos que llevar de emergencia al hospital porque estaba sangrando. Y llegamos al hospital y los doctores fueron pues muy honestos conmigo. Me dijeron que tanto ella como el bebé tenían 15% de probabilidad de vida y bueno, que casi nadie salía vivo de un procedimiento, de una cesárea como la que iban a hacer. Y bueno, Dios tuvo todo en su perfecto control. Inclusive documentaron el parto para saber qué es lo que habían hecho bien, porque en todos los años del hospital nadie había sobrevivido a una cesárea así. Y producto de esa cesárea llegó Manuel Alejandro. Manuel es un sol. Sé por qué estoy tan unido a él, por qué me siento tan vinculado a él. Los primeros 15 días de su vida estuvo en una incubadora conectado a cables y mangueras y muchos aparatos que estaban monitoreando su respiración, su pulso, su temperatura. Y todos los días Miriam estaba también hospitalizada en otra área, no podía entrar a ver al bebé. Entonces todos los días tenía yo que entrar con él. Me hacían lavarme manos, cara, pasar por una zona libre de estática y ponerme una bata y un cubre pelo, un tapabocas y entrar con él a acariciarlo, a cantarle, a hablarle.
Durante 15 días lo hice todos los días, hasta que lo dieron de alta, ¿no? Y a ver, el día que llegó a la casa, pesando apenas 2 kilitos, Esteban y AJ fueron muy grandes. Esteban pesó 3 kilos 800 y AJ 3 kilos 500. Fueron bebotes siempre grandotes, nunca fueron bebitos chiquitos que tuvieras que tratar como con cuidadito, no, ellos fueron grandes. Y bueno, Manuel llegó todo bebito de 2 kilos apenas, chiquitito. Y lo hemos visto crecer. Ahorita ya tiene 2 años, acaba de cumplir 2 años. Y estoy sumamente agradecido con Dios porque me ha permitido tener 3 varones que iluminan cada instante de mi vida, y que basta con que yo recuerde que ellos están ahí y verlos sonreír. Y que a pesar de las pruebas que hemos vivido ellos y yo como familia, ellos están siempre gustosos y siempre contentos de verme y siempre queriendo pasar tiempo conmigo, y por eso estoy muy, muy agradecido. Es una de las bendiciones que han traído estos años, y que yo sé que mi casa va a servir a Dios, que mis hijos van a servir a Dios, que los hijos de mis hijos, mis nietos, van a servir a Dios, y que la herencia que tenemos, no nada más familiar, sino la herencia que podemos tener a través de Jesús, nos hace más que vencedores en cualquier circunstancia. Entonces, estoy contento y agradecido con Dios porque Él es fiel y porque me ha dado 3 hermosos regalos para poder conservarlo. Pues la adoración en la iglesia siempre ha sido una parte fundamental para nosotros como familia. Mis papás siempre recalcaron la importancia de que la gente entrara a la presencia del Señor, sin importar cuánto tiempo tuviera que pasar o qué canciones tuviéramos que cantar. Yo recuerdo cuando estábamos aún unas cuantas personas en la casa y solamente era una guitarra la que tocaba, la presencia del Señor podía ser palpable en ese momento. Y aún ahora, después de tantos años, lo seguimos sintiendo, que Dios no nos ha dejado solos en ese aspecto. Y para nosotros es sumamente importante que la iglesia pueda entrar a la presencia de Dios mediante la alabanza, mediante la adoración. Creemos firmemente que el cambio en las personas comienza cuando empezamos a expresarnos desde nuestro corazón hacia Dios en una forma de adoración, en la forma en que nosotros nos volteamos hacia Dios, cómo respondemos al amor que Él nos está dando. Y a lo largo de todos estos años, a lo mejor no siempre fue algo real para nosotros, pero ahora que estamos dentro del ministerio y que estamos sirviendo a Dios de forma activa, reconocemos la importancia de la adoración y creemos que para los siguientes años en la iglesia es importante que sigamos manteniendo ese pilar en donde nuestra vida diaria esté plena mediante la adoración con el Señor, mediante tiempos solas con el Señor, no solamente en forma congregacional, sino cada uno en nuestras casas. Y creo que eso nos va a seguir encaminando hacia donde Dios nos quiere llevar en los siguientes años. Así es, estar en la alabanza nos ha permitido a mi hermana y a mí, tenemos poco de estar tocando juntos, ministrando juntos en alabanza, apenas unos 2 años más o menos de que hemos podido hacerlo más en forma, pero estar ahí nos ha permitido entender un poquito más de lo que quiere Dios para nosotros como casa, como iglesia. Si nosotros leemos la palabra, nos podemos dar cuenta que el propósito principal de la creación es adorar a Dios. La palabra habla de que aún los árboles adoran a Dios, todo lo que respire alabe a Jehová, ¿no? Y habiendo tomado esto en cuenta, tenemos que entender que nuestro propósito, tenemos un propósito particular, pero el propósito general de la creación es adorar a Dios. Entonces, habiendo entendido eso, tenemos que llevar al pueblo a adorar a Dios de una manera real, de una manera palpable, de una manera verídica, en espíritu y en verdad, dice la palabra, porque es lo que Él anhela de nosotros. La palabra, lo que podemos predicar el domingo en la mañana es importante. La palabra va a poder cambiar los paradigmas de la gente, va a cambiar la forma de pensar de la gente. Sin embargo, la alabanza y la adoración es estrictamente hacia el Padre, tiene que ser directamente hacia Él. Y es lo único que podríamos hacer dentro de una reunión, que va a ser directamente hacia Él. Entonces tenemos que ser muy celosos de qué es lo que le cantamos, de cómo es que le cantamos, de nuestra actitud.
y reflejar eso hacia la gente para que la gente pueda seguir nuestro ejemplo. Estar en una plataforma podría verse como un centro de atención, pero el verdadero trabajo de un líder de alabanza, de un músico en un grupo de alabanza, es guiar a la gente a adorar a Dios de una manera real, ¿no? Y es lo que estamos tratando de hacer. Lo que viene, nos encantaría poder expresar con nuestras propias palabras como Restauración Familiar Cristiana lo que Dios está haciendo con nosotros a través de nuestras canciones. Es bueno tomar canciones de otros grupos como Hillsong, como En Espíritu y en Verdad, como Jesus Culture, como mucha gente que está haciendo música de verdad de relevancia, pero no hay nada como poder componer nosotros mismos lo que Dios nos ha estado hablando a nosotros como casa y poderlo expresar a través de una canción. La música es un lenguaje universal y a mí me encantaría que en los siguientes años pudiéramos grabar un disco para poder compartir con los demás lo que Dios ha puesto en nosotros de una manera personal y también congregacional. Y creo que eso sería lo que viene, llevar a un nuevo nivel la alabanza y adoración en nuestra iglesia. Bueno, pues las mujeres también hemos sido una pieza clave y seguimos siendo una pieza clave de la visión de la casa, y hemos tenido muchos eventos como cenas para madres e hijas, los eventos de mujer a mujer con ese gran equipo que Dios levantó, los congresos, los retiros, pero sobre todo la intercesión, donde hemos visto la mano de Dios interviniendo de maneras milagrosas en todos los proyectos, en todo lo que se refiere a la casa, a las filiales, y creo que el testimonio más fuerte que tenemos es el nuevo auditorio, ¿verdad, Dani? El nuevo auditorio fue cimentado, como toda la historia de la iglesia, en intercesión, en oración. Yo sé que el cimiento de nuestra casa es ese, la oración, la intercesión, y es por eso y gracias a la fidelidad del Señor que hemos llegado hasta donde estamos ahora. Hace unos años se inició la construcción del auditorio donde estamos. Hemos ido avanzando en la construcción poco a poco con la ayuda de muchísimas personas que han contribuido, no solamente con mano de obra, sino con ofrenda, con tiempo, con incluso a ir a buscar personas hasta México para lograr comprar los predios del estacionamiento. El milagro que Dios hizo para obtener esos predios al precio que tuvimos. Todos y cada uno de los detalles que ahora vemos como algo real y antes se nos hacía como algo loco, como una visión lejana, como un sueño. Y yo sé que hemos llegado hasta aquí solamente por la misericordia, la gracia del Señor. Doy gracias a Dios por la visión de mi padre, porque yo sé que él, aún cuando llegamos a San Juan, éramos 6 personas en nuestra casa, pero él siempre tuvo la visión puesta en el Señor, y él decía: vamos a ver esto, vamos a ver un auditorio, vamos a ver iglesias, gente yendo a las misiones. Y a lo mejor en su momento fue muy despreciado, muy humillado incluso, pero hoy vemos el cumplimiento de esa misión y sé que viene más y mucho mayor a lo que hemos visto ahora. Así es. Muy agradecidos con Dios por todo lo que nos ha permitido vivir, por todo lo que nos ha permitido ser parte de, por todos los sueños, por todos los proyectos, por todas las visiones que ha derramado en nuestro corazón. Estamos agradecidos con Él por habernos guardado, por habernos dado la salud y la fuerza, y podemos decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Así es. Hemos dicho siempre que el trabajo que hemos hecho en San Juan del Río tal vez no ha sido el más grande, pero San Juan del Río en nosotros ha hecho un gran trabajo, y Dios ha permitido que pues llevemos el mensaje del reino a muchas partes del mundo, y creemos que en los próximos años se va a extender todavía más allá. En este momento, Restauración Familiar Cristiana existe en la ciudad de San Juan del Río, en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de Cortázar, Guanajuato, en Moroleón, Guanajuato, en Aguascalientes, en Piedras Negras, Coahuila, y en la Ciudad de México. Tenemos iglesias que son parte de nosotros también en la ciudad de San Luis Potosí y en Morelia, Michoacán, y damos gracias a Dios por ellos
Y estamos creyendo que se va a levantar un gran ejército para extender el reino mucho más allá de lo que podamos imaginar en este tiempo. Así es. El estado de Oaxaca tiene 570 municipios y 155 dialectos, y se calcula que 300 municipios de Oaxaca no tienen todavía una iglesia vigente, una iglesia funcional que esté alcanzando gente para Cristo. En el estado de Querétaro tenemos 18 municipios y en este momento en solamente 5 municipios hay una congregación que esté predicando el Evangelio. Creemos que tenemos que cubrir todo eso, levantar un ejército, repito, de 10,000 misioneros mexicanos que salgan hasta lo último de la tierra llevando el mensaje del reino. Gracias a Dios por todos los que han creído en la visión, los que han crecido con nosotros, los que son hijos primeramente de nuestra familia y de nuestra casa espiritual. Gracias a Dios por la fidelidad de los que han creído en la visión de la casa y pues siguen caminando con nosotros. Dios va a hacer cosas muy grandes con México en este tiempo. Misiones, no hay otro plan. Así es, no hay otro plan. Gracias a Dios por todos los hijos ministeriales que Dios nos ha dado en la red, los pastores, las pastoras. También creemos con todo nuestro corazón que cada uno de ellos tiene el potencial para multiplicarse y expandir los territorios que se les han asignado. Visualizamos el momento en que cada una de nuestras congregaciones va a estar plantando iglesias en los municipios cercanos a ellos donde no hay congregación, además de estar enviando personas probadas, comprobadas, entrenadas hasta lo último de la tierra. Creemos también que la escuela ministerial se va a estar expandiendo y formalizando en los próximos meses, de tal manera que toda la escuela bíblica va a estar disponible en línea. Gracias a Dios también por el ministerio de niños. Creemos que muy pronto veremos una escuela primaria y secundaria y preparatoria para los pequeños y adolescentes y jóvenes de nuestras congregaciones. Gracias también por quienes han participado ministerialmente en entrenarnos y enseñarnos. Doy gracias a Dios por el pastor Glenn Brown, ahora de Grand Junction, Colorado. Damos gracias a Dios por el hermano Wayne Myers. Damos gracias a Dios por la iglesia Shady Grove Church en Grand Prairie, Texas. La iglesia Good Shepherd en Loveland, Colorado. Damos gracias a Dios por Terry Thompson, el hermano John Warwick. Y en este tiempo el hermano Larry Snedler y su esposa Anis, también los pastores Ronaldo y Juanita Ortiz, que son parte de nuestro consejo. Gracias a Dios por el equipo de oración que ha hecho todo esto posible, especialmente la hermana Mavi Osornio, todo su equipo que está dirigiendo más de 60 horas cada semana de oración para que los planes de restauración familiar cristiana se cumplan. Gracias a todos ellos y muchos más que me faltaría tiempo para nombrar. Y creemos que lo mejor está aún por venir. Misiones, no hay otro plan.